Hola, nosotras somos Yemilicia Alba Ruiz, Gloria Esperanza Cárdenas, Solveig García Acevedo, Lina María Alarcón. somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Boyacá, del curso de Ecuaciones Diferenciales orientadas por el docente Eddie Gamba. La ecuación de Laplace es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden que recibe su nombre en honor al físico matemático Simon Laplace, introducida por las necesidades de la mecánica newtoniana. La ecuación de Laplace aparece en muchas otras ramas de la física teórica como la astronomía, la electrostática, la mecánica de fluidos o la mecánica cuántica. Para obtener la ecuación de Laplace partimos del operador nabla, que es la suma de las derivadas parciales de la función con respecto a cada eje. Realizando el producto escalar de nabla, obtenemos que nabla al cuadrado es igual a la segunda derivada de la función con respecto de x al cuadrado más la segunda derivada de la función con respecto de y al cuadrado más la segunda derivada de la función con respecto de z al cuadrado. Igualando a cero el operador nabla, obtenemos la ecuación de Laplace, que en coordenadas cartesianas la podemos escribir como la segunda derivada de la función con respecto de x al cuadrado más la segunda derivada de la función con respecto de y al cuadrado más la segunda derivada de la función con respecto de z al cuadrado igual a cero. Podemos ampliar esta ecuación en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Para esto es necesario hacer los siguientes cambios de variables: x igual a r coseno de phi, y igual a r seno de phi y z igual a z. Haciendo el cambio de variable, x igual a la densidad del seno del ángulo por el coseno de phi, y igual a la densidad del seno del ángulo por el seno de phi y z igual a la densidad por el coseno del ángulo. Obtenemos las ecuaciones. Para coordenadas cilíndricas tenemos la segunda derivada de la función con respecto a r al cuadrado más 1 sobre r al cuadrado por la segunda derivada de la función con respecto a phi al cuadrado más 1 sobre r por la derivada de la función con respecto a r más la segunda derivada de la función con respecto a z al cuadrado igualada a 0. Para coordenadas esféricas tenemos 1 sobre la densidad al cuadrado por la derivada con respecto a la densidad por la densidad al cuadrado por la derivada de la función con respecto a la densidad más 1 sobre la densidad al cuadrado por el seno del ángulo por la derivada con respecto al ángulo por el seno del ángulo por la derivada de la función con respecto al ángulo más 1 sobre la densidad al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado por la segunda derivada de la función con respecto al ángulo al cuadrado igualada al 0. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de la ecuación de Laplace. Podemos hacer uso del laplaciano para eso de la ecuación de una onda electromagnética. Para ello hacemos referencia a las ecuaciones vectoriales en forma diferencial de Maxwell, que nos dicen que la divergencia de un campo eléctrico es igual a 0, la divergencia de un campo magnético igual a 0, el rotacional por la velocidad al cuadrado de un campo eléctrico es igual a menos el diferencial del campo magnético, la velocidad de la luz al cuadrado por el rotacional del campo magnético es igual al diferencial del campo eléctrico. Si le aplicamos el rotacional al campo eléctrico, tenemos que es igual a menos 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por el rotacional del diferencial del campo magnético. Pero tenemos en cuenta que el campo magnético es igual al diferencial del campo eléctrico, obtenemos que el rotacional de un campo eléctrico es igual a menos 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo al cuadrado. Como sabemos, el rotacional de un campo eléctrico es igual al gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano. Esto es igual a menos 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo al cuadrado. Pero como estamos trabajando en un medio exento de cargas, entonces la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Obtenemos que el laplaciano del campo eléctrico es igual a 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo al cuadrado.
Ahora vamos a analizar el caso en el que el campo eléctrico solo tiene una componente transversal sobre el eje Y. Entonces, la única componente del campo eléctrico que no es cero es la componente en el eje Y la única derivada diferente de cero es la derivada del campo eléctrico en Y con respecto de X. Como vemos, el único término que no se cancela es menos la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada del campo magnético en Z con respecto de X igual a la derivada del campo eléctrico en Y con respecto del tiempo. Solo hay una componente diferente de cero y esta debe satisfacer la ecuación de que la derivada del campo magnético en Z con respecto del tiempo es igual a menos el diferencial del campo eléctrico en Y con respecto de X. Si derivamos esta ecuación, obtenemos que la derivada con respecto de X de la derivada del campo magnético en Z con respecto del tiempo es igual a menos la segunda derivada del campo eléctrico en Y con respecto de X al cuadrado. Ahora vamos a derivar la ecuación 5 con respecto al tiempo. Obtenemos que menos la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada con respecto al tiempo de la derivada del campo magnético en Z con respecto de X es igual a menos la segunda derivada del campo eléctrico en Y con respecto del tiempo al cuadrado. Igualamos las dos anteriores derivadas y obtenemos que la segunda derivada del campo eléctrico en Y con respecto de X al cuadrado menos 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada del campo eléctrico en Y con respecto del tiempo al cuadrado es igual a 0, la cual es la ecuación de nuestra onda electromagnética, que depende tanto de X como de T. A continuación vamos a resolver un ejercicio de la ecuación de Laplace y dice 1 sobre R al cuadrado derivada de R factor de R al cuadrado derivada de V con respecto de R igual a 0. Hay que escoger dos superficies equipotenciales, una igual a 0 voltios y la otra V sub 0 voltios. Hay que hallar función de R y la V de R en el interior de las superficies y PS en una de las superficies y hay que hallar la capacitancia. La solución es la siguiente: derivada de R al cuadrado derivada de V con respecto de R igual a 0. Esta es la ecuación de Laplace la que vamos a resolver. Esto implica que R sea diferente de 0. Si derivando una vez nos quedaría R al cuadrado derivada de V con respecto de R igual a A. La variación puede ser ordinaria dada la única dependencia de R. La ecuación anterior la podemos escribir derivada de V con respecto de R, A por R a la menos 2. Separando variables e integrando, obtenemos la función BR igual a menos A sobre R más B. Para definir completamente la solución de la ecuación de Laplace se establecen condiciones de frontera, escondiendo las superficies equipotenciales de 0 y de V sub 0 voltios. Según la función BR, el potencial constante R es constante para un R. Si R es constante, la función deja de tener variables independientes. Entonces se escoge voltaje 0 voltios y voltaje V sub 0. Para el primero R igual a R1, para el otro R igual a R2. Teniendo las siguientes ecuaciones: 0 igual menos A sobre R1 más B, V sub 0 igual a menos A sobre R2 más B. En consecuencia, los valores A y B son A igual V sub 0 sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, B, V sub 0 sobre 1 menos R1 sobre R2. Así queda definida completamente la función BR. Para hallar la función de R se halla primero ER por el medio del gradiente de menos B. La función ER quedaría menos A sobre R al cuadrado segmento A en R. Como D es igual a E por el escalar, se sigue que función de R es igual a menos E por A sobre R al cuadrado segmento A en R. Para hallar PS se usa el hecho que PS es igual al valor absoluto de N, pero dN es el componente normal de dr. Así pues que PS es igual a E por A sobre R por 2 al cuadrado. Esto se escogió ahora para la superficie R2. Se nota que la distribución superficial de carga es constante en R2 y también en R1, lo que hace que la carga en dicha superficie sea
QD es igual a área por PS. Entonces la carga queda igual a 4pi por A por E, que sería igual para R1. Entonces, como C es igual a carga sobre voltaje, C quedaría igual a 4pi por A por E sobre B sub 0. Como A es igual a B sub 0 sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, entonces la capacitancia sería igual a 4pi por E sobre R1 menos R2. A continuación, un ejemplo en coordenadas cilíndricas. Entonces suponemos que V es solo función de φ en coordenadas cilíndricas. Para variar, se considerará primero el problema físico, donde resulta evidente que las superficies equipotenciales están dadas por φ igual a una constante. Estos son planos radiales. Las condiciones de frontera serán V igual a 0, φ igual a 0, V es igual a V sub 0, en φ igual a alfa, que dan lugar al problema físico detallado en la figura 7.1. La ecuación de Laplace es ahora que es igual a 1 sobre la densidad al cuadrado por la derivada segunda de la función sobre la derivada de φ al cuadrado es igual a 0. Entonces el problema dado nos queda que dos planos radiales infinitos con un ángulo interior alfa, V coaislante infinitesimal existe en densidad igual a 0 y el campo de potencial se puede encontrar utilizando la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Si tenemos en cuenta que excluimos la densidad igual a 0, se tiene que la derivada segunda de la función con respecto a la derivada de φ al cuadrado es igual a 0. Integrando entonces la solución nos queda V es igual a A por φ más B, donde A y B son constantes y las condiciones de frontera determinan A y B, y V es igual a V sub 0 de φ sobre alfa. Tomando el gradiente 18 se obtiene la intensidad del campo eléctrico. E es igual a menos V sub 0 A en φ sobre alfa por la densidad. Es interesante notar que es función de densidad y no de φ. Esto no contradice las suposiciones originales, las cuales fueron solo restricciones sobre el campo del potencial. Sin embargo, nótese que el campo vectorial E es una función de φ.